amigos, bienvenidos. Mi invitado de hoy fue regidor, alcalde y también diputado por la zona de Chillán. Hoy es abogado de Derechos Humanos y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Arcis. Don Eduardo Contreras, bienvenido. Gracias. Don Eduardo, vamos a tomar algunos casos como ejemplo de lo que es un atentado contra los derechos humanos. ¿Le parece? De acuerdo. Víctor Díaz, ex obrero gráfico, ex dirigente nacional de la CUT. ¿Por qué, don Eduardo, Víctor Díaz tenía que ser asfixiado para posteriormente inyectarle cianuro para luego lanzar su cuerpo al mar? Fernando Ortiz Letelier, académico, destacado académico y profesor de historia, asesinado a palos en el cuartel Simón Bolívar. ¿Por qué fue necesario pasar por las extremidades y cabezas de los detenidos en Villa Grimaldi como lo hizo el coronel Morembrito? Don Eduardo, ¿por qué fue necesario actuar con tanta crueldad si eran personas indefensas y desarmadas? Porque ese fue el consejo de la potencia extranjera que dispuso el golpe en Chile cuando fueron tocados sus intereses en el cobre. Hablo de Estados Unidos, concretamente del gobierno norteamericano, de la CIA, cuya participación directa en el golpe y en los métodos de terror impuestos en Chile están demostrados por los propios Estados Unidos. Claro. Me refiero al informe Church del Senado norteamericano, que explica detalladamente la intromisión norteamericana en la vida política chilena, ya de la década del 60, cómo intentaron oponerse a que el Salvador Allende asumiera el poder de la nación y finalmente sus esfuerzos que prosperaron para derrocarlo y sacarlo del Palacio de la Moneda. La receta era aterrorizar a Chile. Este era un pueblo movilizado. Pocos días antes del golpe, más de 1 millón de personas desfilaron frente a la Moneda saludando al presidente Allende. Había que aterrorizar a ese 1 millón de personas, había que paralizarlos por el miedo. No podía ser un golpe clásico, como ocurrió antes con las viejas dictaduras latinoamericanas. Este tenía que ser un golpe distinto. Es ese mensaje, eso que inyectaron en la conciencia de políticos de derecha y de centro y de los militares, lo que explica el horror indescriptible que se sufrió. Pero además uno de los objetivos centrales del imperialismo y de los golpistas chilenos era destruir aquellos núcleos políticos con mayor fuerza y con mayor influencia de masa. Y sin duda, y esto está dicho sin ningún afán ideológico o sectario, uno de los partidos más fuertes de la resistencia chilena es el Partido Comunista. De consiguiente, el golpe que se da es principalmente a la cabeza del Partido Comunista y también del MIR. Yo creo que es injusto lo que ocurrió con el Partido Comunista porque ellos optaban por una vía no armada. Quizás eran los más pacifistas de la Unidad Popular. ¿Y qué dice usted? Pero a la vez se daban cuenta de que el partido es más organizado y que cualquier foco de resistencia seguramente tendría su matriz en ese viejo partido que tenía mucha raigambre en la clase obrera y en la juventud. No es por nada que después, durante los años de la dictadura, fuera de allí no surgiera precisamente el foco armado más importante, como fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Alguna razón tenían desde su punto de vista. Y eso explica el horror espantoso. Era necesario bombardear la Moneda para tomar prisionero a Salvador Allende, que estaba con un pequeño grupo de amigos personales defendiéndose. Era necesario desplegar regimientos enteros, marchas de tanque, incendiar el Palacio de la Moneda. Era el golpe. Se trataba de aterrorizar a la población y lo lograron. Paralizaron a la población chilena que no enfrentó, como pudo haber enfrentado en otras condiciones, la acción armada del enemigo. Eso te explica por qué a Víctor, a quien conocí mucho, era una gran persona, subsecretario general del partido, se le trató de la manera que se le trató. A Víctor se le tuvo casi 1 año vivo, torturándolo, en distintos lugares. Él estuvo en Villa Grimaldi y finalmente termina en el cuartel de Simón Bolívar, donde, como tú bien dices, es asfixiado con una bolsa plástica, se le inyecta cianuro y su cadáver finalmente, al parecer, también arrojado al mar junto con los otros. Y el caso de Ortiz, un gran historiador, una figura de la Universidad de Chile, un hombre de mucha importancia en la reforma universitaria, que fue matado brutalmente a golpes de palo, de puño, de patada en su cráneo, y que pertenece a un grupo que fue detenido en diciembre del mismo año 76 y cuyos restos también fueron arrojados. Una brutalidad enorme. Yo me pregunto por qué todavía no hay una transformación radical de las Fuerzas Armadas. El peligro de que todo se vuelva a repetir en la historia de Chile, don Eduardo, es latente. La razón hay que buscarla la forma en que terminó la dictadura, porque en efecto Pinochet nunca fue derrotado.
no se terminó con la dictadura, se negoció con la dictadura. Los partidos que formaron en ese tiempo la llamada Alianza Democrática, que excluía a los sectores de izquierda, pactaron con las Fuerzas Armadas. Es un hecho público, no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan. Pero ese pacto significaba obligaciones recíprocas. Pinochet dejaba el poder, iba a reconocer los resultados del plebiscito, pero no se podía tocar a Pinochet, y por eso hubo una reforma constitucional el año 89, con los votos de todos los sectores, para impedir que hubiera juicio político a Pinochet. Es el carácter de la transición chilena lo que explica que nadie ha tocado hasta ahora las Fuerzas Armadas, que siguen siendo exactamente las mismas de ayer. Si no, fíjate que hoy día se ha autorizado el funcionamiento de una base militar yanqui en Concón. Fuerte Aguayo es eso. Y en los próximos días se va a realizar un ejercicio militar en Concón. En Concón. Todo dirigido por el Comando Sur del Ejército Norteamericano. ¿No les parece extraño que cuando se inauguró Fuerte Aguayo en Concón, este año, hace pocos meses, viniera el ministro de Defensa de Estados Unidos a inaugurarlo? Y eso se sabe muy poquito, ¿eh? Se supo poco, se difundió poco, porque los medios de comunicación siguen en manos los mismos de siempre, pero además también aquí ha fallado los sectores políticos que no han tenido la fuerza suficiente para denunciar estos peligros latentes. Insisto, don Eduardo, las Fuerzas Armadas son una institución clasista y distante de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Se podría empezar, al menos cambiar las formas de ingreso a la escuela militar y, lo más importante, lo que se les enseña en la escuela militar. ¿Qué opina usted? Si hubiera voluntad política y si hubiera una correlación de fuerzas capaces de hacer ese cambio que tú planteas, que es básico, seguramente se podría hacer. Yo creo y coincido que eso es el ABC. Es decir, tienes que cambiar la modalidad de ingreso a las Fuerzas Armadas. No pueden ser estudios caros, clasistas, en que solo los apellidos de la aristocracia chilena son los comandantes en jefe o los comandantes de las fuerzas de la Armada, etcétera. Es raro encontrar un Pérez o un González a cargo de las comandancias en jefe. Es clasista el ingreso, es caro el ingreso, pero sobre todo lo que les enseñan es lo que se dicta en Estados Unidos. Y esto sigue siendo igual. Mira, el lunes recién pasado, 20 años de democracia no han hecho nada. Ninguna posibilidad de transformar algo lo más mínimo, que es el ingreso a la escuela militar de toda la gente que esté interesada. Absolutamente. Es más, puedo recordar que el lunes de la semana pasada partió en Punta del Este, Uruguay, la 10ª conferencia de los ministros de defensa de América Latina, de América. Y bueno, por supuesto que el discurso central fue del Pentágono. Claro. Y allá estaba celebrando esto nuestro conocido José Miguel Insunza, que es el secretario general de la OEA chileno, que en su momento fue un hombre progresista. Bueno, esa es la realidad. Esa es una tendencia peligrosa de una mirada militar que durante años ha estado lejos de América Latina. Pareciera que vuelven a mirar hacia el sur del mundo. Don Eduardo, ¿qué tal si pasamos al presunto asesinato de Neruda? Todo estaba dispuesto para que el poeta y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda se exiliara en México. Había viajado de su casa en Isla Negra a Santiago de Chile, y un avión enviado por el gobierno mexicano estaba listo para recogerlo. Sin embargo, tuvo que ser internado en la clínica Santa María. Avisó por teléfono a su mujer, Matilde Urrutia, y a su asistente Manuel Araya, que un médico le había puesto una inyección en el estómago. Unas horas después, Neruda murió. Araya, quien estuvo al lado del poeta en sus últimos días, cuenta que el poeta fue asesinado. Don Eduardo, usted como defensor ante la justicia del presunto asesinato de Neruda, ¿hasta dónde se sabe que la enfermedad de la próstata de Neruda estaba bajo control? Bueno, ese aspecto del fallecimiento de Neruda, a mi juicio, está ya absolutamente acreditado por los contundentes informes médicos que señalan de que de ninguna manera Pablo Neruda se encontraba en un estado de caquexia, como dice el certificado de función, o agónico o en estado vegetal. Neruda estaba en la plenitud de sus condiciones, si no física, porque efectivamente padecía de un cáncer de la próstata, que es el menos invasivo. Nadie muere de eso. Pero sus condiciones mentales estaban intactas. Él conversó, en julio de ese año se había fotografiado con Salvador Allende celebrando un onomástico. Fue visitado no solo por el embajador de México, sino también por el embajador de Suecia, Harald Edelstein. Por lo tanto, hay testimonios que contan el proceso de que su salud general estaba controlada, pero hay testimonios de funcionarios de la clínica Santa María. El testigo principal no se ha atrevido a declarar porque todavía hay terror en Chile, todavía teme que le ocurra algo, pero hay testimonios de personas que dicen que esa inyección
que efectivamente existió, no le fue puesta por el doctor Draper, sino que fue puesta por médicos que vinieron de afuera. Esa frase médicos que vinieron de afuera suena mucho a agentes de inteligencia, porque permíteme señalarte algo, cuando nosotros decidimos presentar la querella fue cuando nos convencimos que Manuel Amaraya decía la verdad, porque en ninguna parte se habló nunca de una inyección. Certificado médico dice caquexia, cáncer. Eso es certificado médico, el servicio médico legal de la dictadura. La Clínica Santa María dice lo mismo. Pero si tú lees el Mercurio y La Tercera, únicos diarios autorizados por la dictadura, del lunes 24 de septiembre de 63, te encuentras con la sorpresa y dice: Pablo Neruda falleció ayer de un ataque al corazón. Ataque al corazón. Y el ataque al corazón le fue producido por el shock que le causó la inyección que le pusieron para calmarlo. O sea, Araya nunca ha mentido. La inyección existió. ¿Quién le pusieron a Neruda? Es lo que tendrá que determinar el juez y esperamos que lo haga. Si no había manera que sobreviviera Neruda al cáncer, entonces ¿por qué lo asesinaron? ¿Por qué corrieron ese riesgo? Porque ni Estados Unidos ni la dictadura querían por nada en el mundo que hubiera líderes opositores que pudieran salir al exilio y levantar una gigantesca campaña que de todos modos existió, pero hubiera sido mayor si hubiéramos tenido figuras al frente de la estatura de un Pablo Neruda, no solo por ser premio Nobel de literatura, sino por su inmensa capacidad política y el cariño que le tienen y le tenían todos los pueblos del mundo. Había que eliminar símbolos. Se eliminó a Allende, se eliminó a Víctor Jara, se eliminó a Neruda. Hace razón. Don Eduardo, la pregunta es: ¿se le administró otra sustancia que lo llevaría a la muerte? El tema entonces es poder determinar qué le inyectaron a Neruda, ¿cierto? Exactamente, porque está reconocido por los propios doctores de la clínica, repito, que sí se le puso una inyección en el abdomen. Cuestión que ya llama la atención a algunos médicos por la forma de poner la inyección. Segundo, Draper dice que fue dipirona. Si lo fuera, también sabemos que la dipirona puesta en exceso también es letal. Pero los rumores de los trabajadores de la clínica, varios de los cuales fueron despedidos después de la muerte de Neruda, era que al poeta le habían inyectado aire. ¿Es posible que el estado anímico del poeta hubiese acelerado el proceso de su muerte? Esa es la razón que se esgrimió durante todo este tiempo. Eso hace sentido. Puede ser perfectamente que una persona en la situación en que él se encontraba, debilitado físicamente, la muerte de su gran amigo Allende, la de Víctor, etcétera, influyera, como influyó en todos nosotros anímicamente el terror que se imponía. Pero es que objetivamente hay una inyección. Claro. Y objetivamente hay una muerte súbita. Y eso sí que vale la pena y es necesario ética y jurídicamente investigarlo. Don Eduardo, ¿quiénes son los que formulan la primera denuncia del presunto asesinato de Neruda ligada directamente al régimen de Pinochet? La denuncia extrajudicial la formula el testigo Manuel Araya, que fue su chofer y además su guardaespaldas. Y luego de eso la dirección del Partido Comunista decide que escuchemos a Manuel Araya, un grupo de abogados, y si nos convencemos de la seriedad de su testimonio, se presente la querella. Y así ocurrió, y la querella fue presentada ya hace más de un año. Y la llevó con Mario Carroza. Don Eduardo, ¿quién tiene derecho a declarar en la querella para esclarecer el presunto asesinato de Neruda? Bueno, más que derechos tienen obligaciones de declarar en la querella aquellas personas que intervinieron no solo en el traslado de Pablo a Santiago, a la clínica, sino que el personal de la clínica Santa María, algunos de los cuales ha declarado también un médico, el doctor Merino, que lo trataba en Valparaíso, quien sostiene que no puede haber muerto de cáncer. Pero curiosamente también aparecieron declarando personas que no tenían ningún derecho a declarar y que fueron enviadas por la Fundación Neruda a declarar. Personas que dicen falsamente haber visto a Neruda el día anterior a su muerte y que estaba muriéndose, que estaba en estado de caquexia. Eso revela una extrañísima preocupación de la Fundación Neruda porque no se investigue. Yo no puedo entender a nadie que suponga que las cosas se investiguen. Vamos a hablar de la Fundación de Neruda. ¿Neruda, don Eduardo, temía por su vida? ¿Cree usted? ¿Sabía que estaba en peligro o pensaba que era un personaje demasiado conocido como para que lo matasen? ¿Pensó quizás que nadie podía tocarlo? Porque era el alma de Chile. ¿Qué cree usted? Yo creo que Pablo Neruda tuvo el mismo temor que tuvimos todos, porque desde el momento que se produjo un crimen tan horroroso como el asalto a la Moneda, el bombardeo, la muerte, asesinato o suicidio, lo mismo da, porque de todas maneras ese día iba a morir Allende, yo creo que él tuvo también el riesgo de saber que podía ser asesinado. Por eso aceptó el traslado a México, porque él le dijo a Gonzalo Martínez Corbalá que en principio se resistía a salir de Chile, que él quería vivir la suerte de su pueblo.
pero pesó mucho más la realidad que estaba ocurriendo y finalmente aceptó viajar. Bueno, se imagina a Neruda afuera, en México. México lo adoraban. Lo adoraban, claro. Una de sus casas se llama La Michoacana, él fue cónsul en México. Claro. Don Eduardo, no sé, ¿qué piensa usted? ¿Qué significaría que se descubriese que fue Neruda envenenado? ¿Cómo reaccionaría Chile, bueno, y el mundo? Con la misma indignación con que hemos ido conociendo tantas verdades como la que tú te referías, la brutalidad con que mataron a Díaz, a Ortiz, tanto. Yo creo que sería una manera de empezar a curar también las heridas del alma de este pueblo, que no se van a curar mientras no se conozca toda la verdad y se haga toda la justicia que es indispensable hacer. Es muy importante saber de esta nueva mentira, la dictadura, que siempre sostuvo que había sido muerte natural. ¿Existen posibilidades, don Eduardo, que nunca se sepa cómo murió Neruda? Es posible. Hay muchos casos que quedarán para siempre en la duda eterna, y en el caso de Neruda, la duda que tenemos es si el paso de los años, la humedad de Isla Negra, la cercanía del mar, pudieron haber efectuado tal daño en la materialidad del cuerpo de Neruda que no hubiera huella. Sin embargo, los informes que tenemos de médicos muy responsables de varios países indican que con la actual tecnología de medicina forense es perfectamente posible, aunque quede un solo cabello o un solo resto de hueso, detectar si hubo sustancias tóxicas. Don Eduardo, ¿se ha pedido ayuda a instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados? ¿Se ha pedido ayuda internacional solicitando, por ejemplo, colaboración científico-médica, como por ejemplo a Suecia o a Cuba? ¿Se han solicitado estas peticiones? Se ha hecho solicitudes por parte de los querellantes. Debo decir yo, con mucha honestidad, que el Parlamento, que no es para mucho lo que sirve el Parlamento chileno, no ha movido un dedo ni se ha interesado en lo absoluto. Hay una suerte de indiferencia en ciertos sectores de los políticos del país que miren como si no ocurriera nada todo lo que ocurre en derechos humanos. Yo soy invitado frecuentemente por el extranjero, por universidades de muchos países, a hablar sobre estos temas. En Chile ninguna universidad nunca me ha llamado para que explique, ninguna escuela de derecho, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las 1.300 nuevas querellas, que corresponden a 1.300 chilenos y chilenas que fueron asesinados, cuyos casos nunca han sido investigados. Pero sí, nosotros hemos pedido apoyo a Suecia, a México, a Cuba, a Inglaterra, a Canadá. Don Eduardo, ¿y qué me dice usted de motivar a personalidades del mundo, tanto políticos como intelectuales, escritores, poetas, etcétera, ya que Neruda no solo pertenecía a Chile, sino al mundo entero? ¿Existe algún contacto con ellos? Sí, hay algunos mensajes de solidaridad de algunos intelectuales cubanos, de algunos intelectuales europeos, pero yo creo que en el mundo todavía subsiste una duda explicable, porque durante muchas décadas se sostuvo como verdad absoluta la muerte de cáncer, la tristeza, el dolor, el psicológico, etcétera, y solo la revelación de cuál fue la causa real de la muerte de Neruda creo que va a provocar esa explosión de apoyos, que las ha habido, pero creo no todavía en la magnitud que debería ser. ¿En qué estadio se encuentra este proceso? El juicio está que debe seguirse conforme a las normas del antiguo procedimiento penal, que ya no existe en Chile, pero por la fecha que ocurrió el delito se aplica esa norma, y se encuentra en un estado que se llamamos sumario, que es un sumario secreto, al cual solo tenemos acceso los abogados o las partes, y que es la parte propiamente investigativa, que puede durar mucho tiempo, no tiene límite. Para nosotros lo importante es que se haga pronto la exhumación del cadáver, porque de esa diligencia técnica depende el futuro del juicio. Claro, si efectivamente ahí se establece que no hay sustancia, bueno, habrá que sobreseer y cerrar el caso. Al contrario, ahí se establece que hubo envenenamiento, como probablemente lo hay, habrá que buscar a los responsables exactos, personales, del crimen cometido. Pero hay cosas extrañísimas. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer que la Clínica Santa María no tiene la ficha clínica de Neruda? Claro. ¿Cómo puede alguien creer que hasta hoy, después de un año, la Clínica Santa María no entregue al juez la nómina completa de las personas, enfermeras y auxiliares que formaban parte del equipo de la Clínica Santa María a la fecha de la muerte de Neruda? Han enviado solo listas parciales de aquellos que, siendo funcionarios entonces, lo siguen siendo hoy, pero no han respondido concretamente a lo exigido. ¿Quién, don Eduardo, solicita la exhumación de Neruda? La solicitamos nosotros, los creyentes, la hemos pedido porque entendemos que es una diligencia esencial para establecer las causas de la muerte. El juez, a mi juicio, con mucha prudencia, muy razonablemente,
ha tenido dudas al respecto, ha pedido opiniones. Nosotros le hemos entregado informes de algunos médicos extranjeros que sostienen que lo que ya dije, que es perfectamente posible encontrar restos todavía y establecer la causa. El servicio médico legal ha sido más conservador, el servicio médico legal chileno, y piensa que no va a ser fácil encontrar el resto a esta altura de la vida después de los años transcurridos. Pero sé también que el juez, a mi juicio con mucha sabiduría, ha pedido un informe especializado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que tiene un alto estándar técnico, concretamente su departamento de medicina legal se está esperando eso, y seguramente en función del resultado, de ese resultado, el juez Carroza dictará o no el decreto que ordena la exhumación del cuerpo de Neruda. Claro, se puede pensar que ya han pasado 39 años, ¿no? ¿Se podría arrojar la presencia de veneno después de 39 años? Eso también es una tremenda pregunta que se va a resolver. Exactamente, esa es la incógnita. ¿Quiénes se oponen a la exhumación? Bueno, la Fundación Neruda, para variar, hizo una declaración increíble cuando nosotros presentamos la querella y hablamos de exhumación, y dijeron que lo que estábamos haciendo era profanar la memoria de Neruda. Una vez más les respondo de que profanar la memoria de Neruda es ocultar la verdad. Profanar la memoria de Neruda es no investigar quién mató a Neruda o si murió de muerte natural. Pero callarse frente a una duda tan tremenda como esta, eso sí que es profanar la memoria de Neruda y todos los caídos en la dictadura. Claro. Don Eduardo, voy a insistir en esta pregunta. En términos de convocar a un equipo científico médico internacionalista para estudiar y trabajar en la investigación forense, ¿cómo va eso en la práctica? En la práctica tenemos la disposición de varios médicos de diversos países que hasta ahora han señalado su voluntad de concurrir. Lo tenemos de parte de Cuba, de México y de Canadá. Canadá incluso habría un equipo dispuesto a trasladarse a Chile y participar activamente en la dirigencia, y entendemos que algo parecido está ocurriendo con respecto de expertos en Suecia. O sea, la mejor tecnología del mundo al servicio. Esa es la idea, que no quede ninguna duda de esta diligencia. ¿Cuándo se decide sobre la exhumación del cuerpo de Neruda? Está en dependencia del que llegue pronto el informe de la Universidad de Chile, que yo creo que debiera ocurrir no más allá de este mes. El juez debiera estar en condiciones de resolver no más allá de noviembre. ¿Quién tendría derecho de observar la exhumación de Neruda? Bueno, los querellantes, los familiares, que los hay sobrinos de Neruda vivos. Esas personas pueden estar más el personal técnico, y el juez determinará si, como ocurrió en el caso de Allende, acepta también la presencia de periodistas, cosa que es posible. ¿Usted cree que se va a realizar la exhumación de Neruda? Estoy convencido que se va a hacer. ¿Ha recibido, don Eduardo, presiones políticas para no investigar el asunto, el asesinato de Neruda? Bueno, nosotros los abogados de derechos humanos hemos recibido presiones de todos los sectores desde el comienzo, presiones y acciones. Yo sufrí un atentado hace varios años que le liquidó una pierna a mi esposa. No me diga. De eso hablo en un libro, entre otras cosas. Y bueno, se disparó sobre la casa de algunos abogados de derechos humanos, se tiraron gatos muertos cuando estaba vivo Pinochet en nuestras casas para amedrentarnos mientras se discutía el desafuero. Luego esa presión al juez Guzmán lo amenazaron muchas veces mostrando la foto de sus hijas. Eso ya no ocurre así, pero las presiones políticas, el que las insinuaciones ya está bueno, hasta cuándo, la cosa que decía don Ricardo Lago, pensemos más en el futuro y olvidémonos del pasado, muestra que no solo la derecha. A Garzón le pasaron la cuenta. Y a Juan Guzmán también. Hay dos ejemplos interesantísimos. El juez Garzón intenta descubrir los crímenes del franquismo en España y los sacan los fascistas que manejan la Corte, el Tribunal Supremo de España. Juan Guzmán desaforó y procesó a Pinochet y lo sacaron los reaccionarios de la época de la Corte Suprema. Claro. Muy interesante conversar con usted, don Eduardo Conchera. Ahora vamos a hablar sobre la Fundación Neruda. Juan Agustín Figueroa, presidente vitalicio de la Fundación Neruda, era socio de Ricardo Claro, el dueño de los barcos de Sudamericana de Vapores, donde torturaron a varios compañeros. ¿Qué piensa usted de la Fundación Neruda y sus vínculos con lo peor del pinochetismo? Yo creo que la Fundación Neruda es un híbrido, en el que hay sectores respecto al cual no tengo ninguna duda, son los menos, que son sectores honestos
donde hay intelectuales, donde hay escritores que creen o quieren realmente que la Fundación haga perdurar la obra de Neruda, creen que ha hecho un papel importante y la apoyan. Pero los quienes controlan los manejos económicos de la Fundación no son precisamente que Pablo hubiera deseado nunca estar con ellos. Claro. Es gente como la Liga de Ricardo Claro, gente absolutamente reaccionaria, gente que fue partidaria de la dictadura. El Museo Isla Negra tiene mucho de feria comercial, allí se miente descaradamente. Están tratando de mostrarnos un Neruda absolutamente distinto del Neruda real. Es una vergüenza que a veces cuando te muestran el bote ese que está ahí en el mirador, digan, bueno, aquí este era el bote donde venía Neruda a emborracharse con sus amigos. O sea, un poeta neutro, un poeta que no está comprometido con la causa, se puede llamar alcohólico. Minimizarlo al máximo. Eso es. Don Eduardo, ¿no cree usted que es tan importante la exhumación del cuerpo como recuperar todo el patrimonio de Neruda? Me refiero a sus bienes materiales. El chofer y asistente de Neruda dijo en una entrevista: Neruda quería que cuando muriera, que la casa de Isla Negra quedara para los mineros del carbón. Pero la Fundación Pablo Neruda se apropió de su obra y no ha concretado ninguno de sus sueños. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto, don Eduardo? El sueño de Neruda era que todo lo que se recaudara por la venta de sus libros fuera para el pueblo, sus casas, por ejemplo. ¿Usted cree que se podría, don Eduardo, recuperar la Fundación Neruda para Neruda y su pueblo? Bueno, Neruda expresó su voluntad hasta en algunos de sus poemas, y muchas frases del ego, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo por estar en el exilio durante esos años no conozco con exactitud qué hechos ocurrieron y qué cosas pudo haber hecho Matilde, su viuda, y por lo tanto no estoy en condiciones ni de ofender su memoria ni asegurar cosas que no puedo asegurar. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente: esta gente se movió con extraordinaria habilidad leguleya, colocaron las cosas a su nombre. O sea, quedó en manos de gente de derecho y comerciante. Así es. Y es muy difícil a esta altura, por el paso de los años y por la institución de la prescripción civil, que se pueda intentar recuperar bienes que la voluntad de Neruda era que fueran del pueblo, de los sindicatos, de los trabajadores, por último de su partido, y que han quedado en manos de quienes no deben tenerla. ¿Se podría recuperar la Fundación de Neruda para Neruda y el pueblo? Tendrían que cambiar absolutamente las condiciones políticas del país. En este modelo que vivimos ahora eso es imposible. ¿Existe testamento? Existe un testamento que no conozco, que habría que examinar. Habría también que ver el testamento de su cónyuge, que le sobrevivió, Matilde, que tampoco conozco, pero no tengo duda que Figueroa y su equipo hicieron legalmente lo que había que hacer para evitar que nunca más el patrimonio de Neruda volviera a donde debiera estar. Con todo, la verdadera herencia de Neruda, su impronta política, su bella poesía, jamás podrá pertenecer a los regionarios. La poesía de Neruda es un canto al cambio, es un canto a la belleza, es un canto al amor, y eso es propio solo de la gente progresista, democrática y revolucionaria, y en ese sentido su fundación está muy lejos de eso. Diríamos que el caso de Neruda y su presunto asesinato sale otra vez a la palestra a propósito de las declaraciones de su asistente. Así es. Así es. Si no, tal vez no hubiera habido querella. Quizás no hubiera habido. Porque se aceptan a veces verdades como mitos. ¿Qué tal si pasamos a hablar de un poco de historia? Vamos a hablar un poco de don Augusto. Usted fue el primero en presentar una querella contra Pinochet. Vamos a suponer si el proceso hubiese seguido su curso normal, sin las presiones que se ejercieron. Pinochet, sin duda, dice usted, era merecedor de presidio perpetuo. Por suerte para él no existe, o no existió en Chile, la pena de muerte. Don Eduardo, ¿de dónde venían esas presiones? Bueno, Pinochet era el símbolo de los instauradores del nuevo modelo, del modelo neoliberal que existe en Chile. Ese modelo que se impuso a sangre y fuego mediante el terrorismo de Estado, caló muy hondo y lo hicieron suyo personas incluso que habían sido en el pasado de izquierda. Muchos ultraizquierdistas de ayer que perjudicaron al gobierno de la Unidad Popular son poderosos empresarios de hoy. Se llaman a sí mismos emprendedores, hombres de Estado, han engolado la voz, han cambiado. Toda esa presión se ejerció para retardar la acción de los tribunales. No te olvides que ocurrieron cosas tan increíbles como que en un fallo la Corte Suprema declaró que Pinochet era un loco incurable, un demente incurable. 6 meses después, la misma Corte Suprema dice que se mejoró,
de la demencia y lo desafora a Pinochet, porque Pinochet fue finalmente desaforado. Y ojo, yo quiero ser muy claro en esto. Se sostiene universalmente que Pinochet murió sin ser juzgado en Chile, que solo fue juzgado en España. Yo creo que eso no es así. Técnicamente Pinochet sí fue juzgado en Chile, no fue condenado, que es distinto. Pero si el Pinochet fue desaforado como senador vitalicio y fue procesado, y es más, estuvo preso en Chile, cosa que no se publicó nunca. Él murió en libertad bajo fianza. Eso significa que históricamente habrá que reconocer que Pinochet fue juzgado en Chile, lo que no fue condenado. Igual que en España fue juzgado pero no condenado. Son etapas jurídicas distintas. Pero ese esfuerzo gigantesco del movimiento de derechos humanos, de los familiares, tuvo que luchar contra el peso de las Fuerzas Armadas, contra el peso de la derecha, contra el peso político de los gobiernos de la Concertación, luchar muy aislado, muy solo. Es un gran mérito del movimiento de derechos humanos, más que de los abogados. Usted dice, don Eduardo, que los gobiernos democráticos de la Concertación no estuvieron a la altura de sus responsabilidades. ¿Existió hoy día plena verdad, plena justicia o plena reparación en materia de derechos humanos en Chile? No solo no estuvieron a la altura, sino que atornillaron al revés. Quien salvó a Pinochet del carcelazo en España fue el gobierno de la Concertación, que se la jugaron con el gobierno de inglés de Tony Blair para sacarlo allá. En un libro reciente, Jock Straw ha reconocido estas presiones y ha reconocido que fue un error liberar a Pinochet por locura, y el tipo llega aquí y se levanta la silla de ruedas. Claro. Hubo presiones internacionales y nacionales que evitaron que Pinochet fuera finalmente a dar a la cárcel en España o en Chile, que es donde debiera estar. ¿Quiénes presionaron? Yo creo que las presiones más ilegítimas, más criminales, vienen de los sectores de la DINA que en Chile siguen actuando y que están actuando vivamente. Vea usted como Álvaro Corbalán desde la cárcel dirige muchas acciones políticas y está fundando un nuevo partido político en Chile. Es decir, eso no ha muerto, eso está vivo. Pero no solo las presiones vinieron de las Fuerzas Armadas y no solo de la derecha. También gobierno de la Concertación enviaron mensajes. A mí me enviaron un mensaje diciéndome textualmente: ya está bueno, dense por contento con que lo desaforaron, felicitaciones, han pasado la historia, pero no sigan con el procesamiento. ¿Diríamos nombres, don Eduardo? Prefiero callarlo, pero en todo caso ninguno de los presidentes de la Concertación colaboró en lo absoluto, y es más, se visten con ropa ajena. Fíjate que han abierto un museo de la memoria. Ah, qué gran paso en favor de los derechos humanos. Pero fíjense lo que dice ese museo de la memoria. Coloca entre los países que más violaron los derechos humanos, en primer lugar, a la República Democrática Alemana, que es donde estuvo nada menos que la presidenta Michelle Bachelet. Y fue durante su gobierno que se inauguró el museo. Y no dicen una palabra sobre Estados Unidos. No sería violador de los derechos humanos. Si tú vas al sector del Museo de la Memoria, qué bueno que se haya hecho, ¿no?, en general, pero mira los defectos que tiene, y ves el atentado a Pinochet, los guardias de la DINA que murieron en el enfrentamiento con el Frente Patriótico son mencionados casi como héroes, víctimas del terrorismo. O sea, el terrorismo era la izquierda, no eran ellos. Esos fueron los gobiernos de la Concertación. Don Eduardo, ¿qué pasa con usted como persona y como abogado cuando se enfrenta a estas falencias de la justicia chilena? Mira, yo debiera sentirme decepcionado, amargado, pero la verdad es que me siento extraordinariamente feliz y contento de todo lo hecho, de haber encontrado eco en la gente, en la existencia de un grupo importante de abogados de derechos humanos que son grandes valores del derecho que existe en nuestro país, como Andrés Elwin, como Nelson Caucoto, como José Galeano, como tantos otros. Feliz de trabajar hoy día con la agrupación de familiares ejecutados políticos, feliz de tener eco en los estudiantes, feliz de que se reconozca que este es un tema pendiente y que sin reparar las heridas del pasado no habrá un futuro para Chile. ¿No se siente vencido usted? No me siento en absoluto vencedor. Don Eduardo, más o menos, ¿cuántos chilenos que fueron asesinados durante la dictadura no han sido encontrados? No pueden ser identificados y entregados sus restos a sus familiares. ¿Cuántos más o menos cree usted? Voy a dar cifras muy aproximadas, sí, claro, pero la inmensa cantidad no ha sido encontrada. Si hablamos de una cifra de sobre 1000 detenidos desaparecidos, llegará a 200 el número de identificados. Son cifras aproximadas, no son exactas, pero esas son las proporciones objetivas. Porque no te olvides que también existió de por medio la llamada Operación Televisores del año 1979. Pinochet se dio cuenta cuando aparecen los restos de la gente en Lonquén de que es posible que se descubra con el tiempo algunos restos. Entonces envía todos los regimientos de Chile una nueva orden criminal donde ordena que desentierren, porque el ejército siempre supo dónde están dos cadáveres. Caramba, si el ejército hablara, encontraríamos todos los detenidos desaparecidos. Y le da orden de destruir los cadáveres. Entonces,
buscan restos donde ellos saben que los enterraron, los arrojan al mar o simplemente queman esos restos. Eso está comprobado. Hay un expediente que se llama Expediente de Operación Televisores y hay muchos militares oficiales que confesaron lo que habían hecho. Eso contribuye a que no encontremos los cadáveres. ¿Por qué se llama Operación Televisores? Es un nombre que le puso originalmente el señor Pinochet. Algo adelantado usted antes, frente a mi siguiente pregunta. ¿Cree usted, don Eduardo, que las Fuerzas Armadas todavía tienen información para poder encontrar e identificar cuerpos si existiera la voluntad de hacerlo? Absolutamente sí. Ellos tienen toda la información, todavía están vivos muchos de los criminales que ordenaron matar o que mataron con sus manos, y por lo tanto si tuvieran la voluntad de ayudar de veras a la democratización del país, deberían. El no hacerlo los sigue haciendo autores y cómplices de crímenes de lesa humanidad. Don Eduardo, más o menos, ¿cuál es el balance de hoy de cuántos juicios pendientes hay y cuántos responsables han enfrentado a la justicia? En este momento en Chile están tramitándose en distintos tribunales de Arica a Magallanes alrededor de 1.500 juicios. Unos 300 de esos juicios corresponden a los primeros, los casos emblemáticos, Operación Cóndor, Calle Conferencia, el caso de los 119, Operación Colombo, Caravana de la Muerte, que son las primeras querellas que presentamos en 1998. Y 1.300 de ellas son las que iniciamos recién en el 2010, cuando logramos establecer en conjunto con la policía, con las agrupaciones familiares y con la propia Corte Suprema, que había 1.300 casos que nunca se habían investigado. Entre esos 1.300 casos estaban personajes como Salvador Allende y Bachelet, que no eran precisamente anónimos, y cuyas familias no habían presentado nunca querella para que se investigaran sus muertes. La agrupación de familiares ejecutados políticos y nosotros, un pequeño grupo de abogados y estudiantes de derecho que colaboran con nosotros, presentamos a 1.600 querellas que están en curso. En este momento hay, cumpliendo pena efectiva, 70 personas. O sea, diríamos que de 1.500 juicios pendientes, solo 70 están en la cárcel. Están cumpliendo pena, claro. Hay 250 casos que están a punto de recibir condena, que podrían recibirla en el curso de este año. Hay unos 500 personas que están con procesamiento, que no están todavía cerca de la condena, y el resto reúnen su inicio. Nos vamos, don Eduardo, al caso de Fernando Matthei. Usted es abogado querellante en el caso de Alberto Bachelet, ex general de la FACH. Don Eduardo, ¿hay suficientes elementos como para someter a Fernando Matthei a proceso? Sobran los argumentos y las razones, pues de distinta naturaleza, y hay que aclarar bastante lo siguiente: nadie ha sostenido nunca que Matthei matara a nadie con sus manos. Él no mató a Bachelet ni torturó a nadie que se sepa. ¿Cuáles son las responsabilidades? Pero la responsabilidad es que cualquier abogado elemental que haya aprobado el curso de Derecho Penal sabe lo que llamamos el autor inmediato, es decir, el hombre que tiene la responsabilidad por la situación que se vive. Tampoco Pinochet mató a nadie con sus manos, pero él ejercía el control de la situación, era su voluntad la que se imponía. Por lo tanto, Matthei, que era el director de la Academia de Guerra de la FACH, que había pertenecido desde antes del golpe a los servicios de inteligencia de la FACH, o sea, porque no es ningún angelito de la guardia. Aquí hay omisión, entonces. Hay omisión, a lo menos omisión, pero él tiene la responsabilidad del cargo, director de la Academia de Guerra, en cuyas oficinas, no solo los sótanos, hasta en la capilla la FACH se torturó, ya está en presencia del capellán. Hay gente, hay 20 declaraciones en el proceso que vieron a Matthei en los calabozos cuando se torturaba. Pero supongamos que los 20 mienten. Está la confesión de él. Pero no podía hacer nada un hombre que era comandante, que tenía el grado superior. Es decir, creo que si existe justicia en Chile, va a ser procesado y pronto. La petición que formulamos la negó el juez Carroza, pero apelamos, y yo espero que la Corte de Apelaciones de Chile, de Santiago, tenga el criterio jurídico suficiente para entender que si no aceptamos este procesamiento, es decir, estamos desconociendo el Estado de Derecho en Chile. La madre de Michelle Bachelet dice que Fernando Matthei no estaba presente cuando se produjo la muerte del general Alberto Bachelet. ¿Qué dice usted, don Eduardo? Se equivoca. Este hombre había sido asignado con anterioridad director de la Academia de Guerra. Es cierto que viajó, volvió a Inglaterra, pero volvió. Pero independientemente incluso si estaba en Chile ese día, yo entiendo el respeto a la señora Ángela, pero ella no tiene por qué ser abogado. Y su abogado debiera ser el que le diga, que parece que no se lo dice. Porque efectivamente sí tiene responsabilidad penal. Y la explicación de esta absolución que se hace, tal vez se explique por este fenómeno tan raro que se llama la familia militar. Claro, en que parece que de repente estas cofradías, esta especie de logias extrañas, sectas más bien, en que ya no importa si te mataron al marido o al padre. Si yo no puedo entender que se hable del tío Fernando. Claro.
El tipo era el director y él no impidió la muerte de Bachelet ni la de muchas otras personas que allí fueron violadas o asesinadas. Y eso lo tiene que establecer la justicia. ¿Qué tipo de pena podría arriesgar Fernando Matthei, ex general de la FACH? Mira, si nos atenemos al Código Penal hasta perpetuo, si nos atenemos a la realidad chilena, quizás le paguen una multa. ¿Qué espera usted? Que sea condenado, que sea procesado y sea condenado a la pena que corresponde según el Código Penal. La ministra del Trabajo, hija de Fernando Matthei, dice que todo esto es solamente buscar venganza y que esto es una persecución asquerosa. Bueno, ella es bastante desbocada, la señora Matthei. Ustedes saben, hace poco los garabatos que echaba contra algunos parlamentarios. Es poco cuerda, para decirlo francamente. Le falta cordura, le falta sensatez. Creo que es una persona casi del folclore de la política chilena. No considero su opinión en absoluto para nada. Además, fíjate que de repente alaba a los jueces cuando no da lugar a un procesamiento y de repente se enoja con los jueces porque no tomaron tal o cual medida represiva. Yo creo que no sabe mucho lo que piensa. Don Eduardo, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y que le siga yendo bien en la vida, pues, impartiendo justicia. Eso esperamos. Encantado.